Hola, hola, mis amados profetas, bienvenidos a este canal. Bueno, hoy les voy a comentar, hoy vamos a estar hablando sobre una visión que tuve del tabernáculo, el modelo celestial, un misterio que el Señor me mostró, que bueno, hasta ahora yo no lo había escuchado, pero bueno, espero sea de gran bendición para sus vidas, espero les imparta algo nuevo en sus vidas. Esta visión la tuve el día 16. En ese momento que yo tuve esa visión, yo no sabía nada de lo que se está celebrando en Israel, la fiesta de los tabernáculos. No estaba muy asociada con la festividad, debido a que en las iglesias donde yo he estado nunca se habla mucho de eso. No se habla en realidad. No se estudia mucho de eso. Entonces, bueno, yo comienzo a orar, a pedirle ese día, sin saber que se está celebrando esa fiesta, yo comienzo a pedirle al Señor que me muestre algo nuevo. Señor, dame algo fresco, muéstrame alguna faceta tuya que yo no conozca, ilumíname. O sea, comienzo a adorarle, a pedirle. Y en eso que yo estoy en plena adoración, que estoy conectándome con el Señor, comienzo a ver en visión que estoy arrodillada en el trono a los pies del Señor. Y en eso la visión me muestra el trono y me muestra los querubines que están al lado del Señor, dos ángeles enormes y dorados, de oro, tienen mucho oro. En una de esas, el Señor me dice, al lado mío estaba el Espíritu Santo, y me dice que vamos a entrar por una puerta, pero esta puerta no existe. O sea, esa puerta no se veía visiblemente. Entonces, esa puerta era detrás de uno de los querubines. El otro querubín también tiene una puerta, pero yo solamente se me permitió entrar. O sea, me dejaron entrar, me mostraron la puerta del querubín derecho. En otros videos usted podrá escuchar un poco más de lo que es el tabernáculo, las visiones que yo he tenido del trono. Pero en esta oportunidad te voy a hablar del querubín que está del lado derecho. Cuando el Señor le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, era de una manera de representar en la tierra de forma simbólica lo que existía en el cielo, y para que Israel se acostumbrara a relacionarse con el Señor y a entenderlo. El problema es que Israel lo veía como un lugar de ritual, lo veían hasta allí, incluso yo lo veía así. O sea, yo sé ciertas cosas que usted también sabe, pero más allá de esto, hay una gran profundidad en todo lo que es el tabernáculo. Cada elemento que Dios hizo en el tabernáculo nos habla de algo, nos da una serie de explicaciones profundas. Es que de verdad Dios es increíble porque Él es muy, muy detallista. Y es tremendo porque el arca del pacto, todos sabemos que es de oro. Y bueno, el trono de Dios, por supuesto, todos sabemos que es oro, todo es oro. Y bueno, estos ángeles están vestidos, como les dije, de oro, así como se representa en el arca humana, la arca física que les dio las especificaciones a Moisés. Entonces, bueno, me abren esta puerta que no estaba allí, es una puerta que apareció. Y sabemos que es la puerta de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo siempre es esa puerta que nos permite acceder a todas estas cosas. Bueno, entonces yo entro a ese lugar y el Señor me empieza a explicar que este ángel controla riquezas. Este ángel controla riquezas, por eso él es de oro. Comienzo a ver el lugar y es un lugar inmenso y me dicen, este lugar no tiene fin, es infinito. O sea, tú podrías pasar pasar tiempo aquí, o sea, es infinito, no tiene fin, es algo impresionante. Entonces, bueno, yo comienzo a detallar lo que podía ver en la visión. Empiezo a ver los muros. Los muros, había muchos lugares de almacén. Ese lugar está lleno de inmensas riquezas, las riquezas que el Señor tiene preparado para los que le aman, para sus hijos. Son riquezas espirituales, pero que en la tierra se transforman en herramientas para ayudarnos como hijos de Dios.
Y es tremendo ese lugar, había piedras preciosas, había vasijas, había diferentes cosas, demasiado. Era como entrar a un museo de la realeza, lleno de miles y miles de cosas. Entre esas cosas, recuerdo que me dieron un pergamino, había un lugar de pergaminos, me dieron un pergamino. Entre otras de las cosas que había en ese lugar que recuerdo que me dieron un libro, había muchos libros, pero me dieron un libro de oro, había muchos libros de oro, me dieron un libro. Esas son herramientas que me están dando el Señor a mí específicamente en áreas de mi vida, que me van a ayudar a áreas de mi vida. Había también, una de las cosas que a mí me impresionó del lugar, en el centro de ese lugar hay un tablero de ajedrez. Eso me dejó impresionada. Yo veo el tablero, es un tablero inmenso, como un tablero, o sea, es un tablero humano, por decirlo así. Porque me pregunta el Señor, ¿quieres formar parte del tablero? Y yo le digo, sí, pero Él me explica, si tú formas parte del tablero, el cielo te va a mover a nuestro antojo, por decirlo así, como el juego del ajedrez. Y es impresionante porque es un juego, es algo diseñado por el mismo Dios, o sea, ese juego, y es tremendo porque la primera vez, en el primer video, usted podrá escuchar que el suelo del trono de Dios es como un tablero de ajedrez, son cuadros negro, blanco, pero en realidad no es negro, ni en realidad es blanco, es un material precioso. Y esto usted lo puede escuchar, yo lo he escuchado ya en otros predicadores, en otros profetas. Puede verlo, por ejemplo, en Rock, que es un canal de YouTube donde pasan personas que tienen muchas experiencias sobrenaturales. Y es tremendo porque, wow, o sea, eso me dejó impresionada. Entonces, bueno, a mí me colocan como una especie de casco. O sea, fue como un holograma, por decirlo así. Es que no sé cómo explicarlo porque es difícil de explicarlo. Pero me colocan un casco y me convierto en un caballo. Pero no es que era yo. Yo era yo como si tuviera una cabeza de caballo, pero de piedras preciosas, de gemas. Y bueno, fue un momento divertido porque entonces me movían y era gracioso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo muchas veces he sentido que estoy en un juego de ajedrez. Noto que Dios mueve algo aquí, mueve algo allá. Y como que todo se da y digo, wow, o sea, y veo como, de repente veo la fuerza opositora, como también mueve sus fichas. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y luego que vi eso, dije, ahora entiendo. Y yo le dije a Dios, yo quiero ser esa pieza de ajedrez que tú quieres usar para algún propósito. Para mí eso fue de mucha bendición. Bueno, ese caballo es hermoso, esas piezas son hermosas, en oro, piedras preciosas, tiene un brillo, todo tiene un brillo maravilloso en ese lugar, es luz, es riqueza sin límites. Y bueno, otra de las cosas que me entregaron fue una llave gigante, pero esta llave se adapta al cerrojo que sea. Y es tremendo porque en la Biblia menciona que le dieron una llave, la llave que todos tenemos, la llave del reino. Esa es la llave del reino. En este lugar también había túneles donde había más riquezas y hay más riqueza porque hay muchos lugares, es como una dimensión inmensa, y hay muchos túneles y en cada túnel hay cosas y cosas y cosas. Por ejemplo, hay un lugar donde hay escudos, vi un lugar donde había coronas bellísimas de diferentes formas, coronas y coronas. Era un lugar inmenso lleno de coronas. Había un lugar, como les dije, de escudos. Había escudos de oro, de diferentes materiales. Yo recuerdo que yo dije, ay, yo quiero un escudo, porque lo bueno de cuando tú visitas las cosas espirituales, siempre ellos te quieren dar o tú puedes pedir y te lo dan. Entonces yo recuerdo que yo dije, ay, yo quiero un escudo. Y me dijeron, bueno, te voy a dar el de oro. Y yo dije, no, yo no quiero el de oro. ¿Por qué? Porque el oro se derrite con el fuego. Dame ese, le dije yo quiero el de diamante. Y me lo dieron. Me dieron el escudo de diamante.
Y, y fue súper, súper gracioso. Porque, bueno, no sé por qué, pero les dio risa. Y bueno, me regalaron muchas otras cosas me regalaron. Eh, Recuerdo que había un espejo grande. Y yo le pregunto, porque ya en otras visiones, en muchas visiones que he tenido, he visto espejos. Y yo pregunté, o sea, yo le pregunto, Señor, ¿por qué en todos los lugares por qué siempre hay muchos espejos en el cielo? ¿Por qué? Entonces, y yo le dije, ¿y este espejo qué muestra? Entonces me dijo que me colocara enfrente del espejo y yo pude ver mi traje, mi vestidura de realeza y me explican que este espejo muestra la gloria de Dios. Entonces vi mi traje, como les dije, de realeza. Eh, este espejo tiene mucho brillo de oro, hermosísimo. Y bueno, entonces me explicaban que en este espejo ves las riquezas porque esas riquezas del reino de Dios muestran su gloria, su majestad, su brillo. Este, y bueno, les pregunté, aquí les comento el por qué les pregunté por qué había tantos espejos. Y, bueno, y me respondieron que era para poder ver la verdad. O sea, en todos los lugares del cielo se colocan espejos, o no en todos, sino en muchos lugares hay espejos para que el cristiano pueda ver la realidad. Y es increíble que una de las cosas que hay en el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que el Señor le dio, era un lavacro y él dijo que fuera hecho con espejos que ellos tenían, que habían traído de Egipto. Y de verdad, en el reino de los cielos hay muchos espejos, hay muchos lugares donde el Señor tiene espejos y te muestra tu realidad, te muestra la verdad. Entonces eso me llamó mucho la atención. Me llevaron a un lugar donde era como un lugar, como si fuera un parque. O sea, tú te montas como en una especie de tobogán y caes en riquezas. Hay dinero, joyas, demasiadas cosas espectaculares. Y luego entonces, bueno, sales al otro lado, sales por una puerta, hay como una subidita y llegas otra vez al centro donde está el tablero, donde como que digamos la entrada del lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, el lugar de los escudos es otra habitación, el lugar de las coronas es otra, es como si fueran muchos laberintos, o sea, muchas puertas, muchos lugares. Pero todo se conecta con la parte central donde está el tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué otra parte visité así? Bueno, en ese lugar de las riquezas, donde hay mucha riqueza, había bolsos, había morrales, bolsos, no sé cómo le dicen. Y a mí me dijeron, ¿quieres uno? Yo le digo, sí. O sea, yo todo el que me decían, ¿quieres? Yo decía que sí. Me lo dan. Es un bolso de oro y contiene muchas cosas adentro también. Una de las cosas que contenía el morral, que a mí me impresionó, contenía una Biblia de oro. Y la abren y me muestran versículos bíblicos. Esta Biblia resalta las promesas de las riquezas de Dios, o donde te habla de las riquezas, donde te habla, o sea, todo lo que habla de la parte de las riquezas. Otra cosa que tenía el bolso era, tenía una bebida. Yo lo comenté en el video número 3 de Sukkot, Visión con la gloria del tabernáculo, donde ellos explican que los sacerdotes iban con una jarrita y buscaban agua del río y hacían ciertas cosas de rituales. Entonces, a mí cuando yo escuché esta parte, porque yo no conocía mucho sobre, como les dije, de las fiestas del tabernáculo, yo recordé de el frasco que a mí me dieron en esa mochila, porque era una bebida, y me dijeron que me la tomara, y, o sea, tiene mucha relación con eso. Otra de las cosas que había en ese bolso, tenía una brújula en oro así grande, espectacular, y me decían,
me explicaban que las riquezas te pueden desviar, te pueden distraer, pero que esa brújula siempre, la brújula tenía un trono bellísimo en la parte central, o sea, en la parte del norte, digámoslo así. Entonces me decía, siempre esta brújula te va a llevar al trono de Dios, o sea, siempre. O sea, así yo me desenfoque, yo sé que yo tengo una brújula espiritual que me va siempre a llevar a los pies del trono de Dios viviente. Así que eso me impactó muchísimo porque todos los elementos que me dieron tenían todos que ver con estar a los pies del trono del Señor. Todo me llevaba hacia su reino. Habían unos lentes y también me explicaron eso. Cuando tu vista, tu visión humana está enfocada en otras cosas, ponte estos lentes. Cuando yo me puse los lentes, empiezo a ver en esos lentes visiones y visiones de cosas que ya yo he vivido, visiones que yo he tenido y que obviamente me conectan con el reino de Dios, porque la Biblia dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos en las cosas del cielo, en Jesús, sentado en el trono. Entonces estos lentes, yo dije, wow, son como unos lentes de realidad virtual, por decirlo así. Te lo pones y empiezas a ver el reino de Dios y las cosas del reino de Dios. Y obviamente cuando tú ves las cosas del reino de Dios, tu alma se llena de gozo, tu vida es otra, o sea, tu enfoque cambia. Entonces, la enseñanza que me querían dar era que todo lo que Dios da siempre te va a conectar a Él, a su reino, no te va a desviar. Por eso dice que las riquezas que el Señor da no añaden tristeza con ella. ¿Por qué? Porque no te van a desviar del propósito de Dios, pero sí hay la tentativa que te desvíes, ¿me entiendes? Entonces, bueno, este ángel y el Señor me explicaban eso, que esa brújula, se lo voy a describir como lo copié, porque yo, cuando uno tiene visiones, uno debe escribirlas rápidamente, porque luego como que se te empiezan a borrar. O sea, yo ahorita no los puedo explicar exactamente lo que vi, porque no está en mi mente. O sea, yo tengo que estar mirando en lo que escribí. Y es algo impresionante. Hay visiones que sí me quedan guardadas en la mente, pero hay otras que no. Y esta es una de las que no está en mi mente. Entonces, aquí yo escribí, ¿verdad? Que en el bolso había una brújula y que la tomé y era muy hermosa. Cuando sientas que estás perdiendo el norte, porque las riquezas te pueden desviar la atención, esta brújula siempre te mostrará el verdadero camino, el norte que debes seguir. Ella te lleva al trono de Dios. En la brújula había un hermoso trono, eso ya se los comenté. Y su función siempre será mostrarte el camino al trono de papá. Me sacaron la Biblia, ya eso se los comenté. Lo de la Biblia, que tiene las promesas de Dios. Había una lupa. Esto también. Había una lupa, me dieron dentro del bolso había una lupa, tenía piedras preciosas, era de oro. Y esta lupa es para que veas mejor las promesas y las riquezas que hay en la Biblia. Porque a veces la Biblia es como un libro que se ocultan muchas cosas. O sea, está ahí todo, pero está oculto. Todo lo de Dios es así. Es como esa puerta que apareció. O sea, estaba ahí, pero estaba oculta. El Señor es así. Él le gusta que nosotros indaguemos. Por eso dice el proverbio, es de los reyes indagar, investigar, buscar estas cosas. Y bueno, a ver, déjenme ver que me perdí aquí. Había unos lentes, ya se lo comenté lo de los lentes. Y lo de los lentes escribí, había unos lentes de oro. Y al ponérmelos veía la verdadera realidad. Fíjense que aquí lo escribo mejor. Porque como les digo, no lo tengo en la mente lo que realmente me dijeron. Ahí veía como no la realidad virtual que estamos nosotros en esta tierra, sino la verdadera realidad, el cielo. Las riquezas importantes, fíjate lo que me explicaron. Las riquezas importantes, las del reino celestial. Me dijo, cuando estés sumergida en el otro reino, o sea, en este mundo terrenal, ponte los lentes y enfócate en las verdaderas riquezas, la de este reino. Y veía, o sea, cuando me puse los lentes, como les dije, me veía arrodillada enfrente del trono y veía flashes de visiones que ya yo había tenido.
Por último me dice, ¿quieres este baúl? Que creo que se los comenté. Y yo dije que sí. No, eso no se los comenté. Yo dije que sí. Y entonces en ese baúl había muchas riquezas, había muchas cosas. Y eso son, todas esas riquezas son ayudas para esta tierra. O sea, eso puede ser ideas, puede ser múltiples cosas que yo necesite en esta tierra. Entonces este baúl, me dicen, es ilimitado, o sea, siempre se va a llenar, siempre se va a llenar. Y así es Dios, cuando Dios nos provee, Él siempre está pendiente de nosotros y aunque la provisión se acabe, Él la renueva y la renueva. Y me decían, estas riquezas no tienen fin, es como el reino de los cielos que se expande. El Señor me mostró una semilla de mostaza. Y el Señor me dijo, es pequeña, pero una vez que la obtienes, abarca hasta tus generaciones. Yo agarré la semilla y sonreí, la apreté duro de felicidad. No sé, esa semillita que me dio el Señor me dio tanta felicidad. Me dio más felicidad que todo lo que me habían regalado ese día. Y yo la apreté duro y con regocijo la tuve en mi mano. Entonces, bueno, me dijeron un versículo. Me dijeron que buscara en Deuteronomio 8. Y este versículo dice así, no solo de pan vivirá, no solo de pan vive el hombre, dice el título, pero dice, acuérdense, por ejemplo el 2, acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios le hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y hónrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes, manantiales que brotan en los valles y en los montes, en una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y en sus montes sacarán cobre, pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Ten cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que Él te ha ordenado. Cuando hayas comido y estés satisfecho y vivas en buenas casas que hayas construido y veas que sus vacas, ovejas hayan aumentado, lo mismo que su oro, plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de la tierra de esclavitud, que los hizo. Bueno, entonces este texto bíblico habla de eso, de las bendiciones, de las riquezas. Habla de todo el proceso que tiene uno cuando es procesado, cuando Dios te mete en su molino. Y luego todas las bendiciones que te da. Y entonces, claro, al día 17 yo veo que están celebrando la fiesta de los tabernáculos, veo que simboliza, es una fiesta de agradecimiento al Señor por perpetuidad, se va a hacer por siempre, incluso en el milenio, cuando Cristo reine, todas las naciones van a venir a celebrar esa fiesta, la fiesta donde se celebra el paso que hubo en el desierto, ese recorrido, ese tiempo que estuvo la gente que vivió aflicción en el desierto y todas las bendiciones que el Señor nos da. Dice el 14, no se llene de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto llenos de serpientes, venenos, escorpiones y donde no había agua. Pero Él sacó agua de una dura roca y les dio de beber. Es tremendo este versículo porque tiene todo que ver con el Señor. Y el 17 dice, no se les ocurre pensar toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él
quien les ha dado la fuerza para adquirir estas riquezas, cumpliendo así con ustedes una alianza que antes había hecho a sus antepasados. Pero se olvidan ustedes del Señor su Dios y se olvidan y se van tras otros dioses y le rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. O sea, esto le habla al pueblo de Israel y es algo tremendo porque todas las cosas que me dieron en ese lugar, todo dirigía la mirada hacia el trono. O sea, todas las riquezas que el Señor me entregó están conectadas a este texto bíblico. Todo indica que así seamos enriquecidos, prosperemos, siempre tenemos que recordar ese Deuteronomio 8:17. No se nos ocurra pensar que todas las bendiciones que tenemos han venido por nuestro propio esfuerzo, sino que vienen de la mano de Dios. Entonces hay muchos elementos en esta visión en el ámbito espiritual para analizar. Por ejemplo, los querubines, ¿verdad? Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, dice que el Señor colocó querubines a custodiar el huerto. Y recuerden que esa dimensión donde ellos estaban había provisión, había abundancia, había riquezas. Ellos tenían todo tipo de bendición en ese lugar. Entonces eso muestra que de verdad los querubines representan ese ámbito de las riquezas. Ellos están cubiertos en oro, según el diseño del tabernáculo. Aquí tengo otros versículos que quería traerlos a colación. Por ejemplo, en Mateo 16:19 habla de que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso con respecto a la llave que me entregaron. Entonces, como les digo, cada símbolo, cada cosa que me dieron representa algo o una herramienta que el cristiano necesita para ciertas cosas, para la vida, para tener abundancia, riqueza en todo nivel. Y a mí me impacta lo de la brújula porque yo no sé si ustedes saben, pero de los muros del templo que hizo Salomón, lo que llaman el muro de los lamentos en Israel, solo queda el muro de la zona oeste, o sea, occidental. Siempre, o sea, hay una relación tremenda entre Dios y el occidente y el oeste. O sea, hay una relación, hay muchos, el lugar santísimo que fue donde yo entré, queda en ese lugar específico, o sea, en ese lugar lo dice la Biblia, ¿verdad? En las especificaciones que le dio a Moisés, quedaba en ese lugar. Y muchas cosas donde Dios muestra su presencia hacia ese lado. Por ejemplo, cuando Moisés estuvo en la zarza que estaba en el desierto, dice que fue hacia la zona occidental, hacia la zona del oriente, al norte, pues, por decirlo así. Fíjense, eso está en Génesis 13:19. Entonces, Dios siempre está en el norte. Incluso en la Biblia hay una parte que dice que el trono de Dios, se describe un poco la rebelión de Satanás, dice que el trono estaba en el norte. Entonces, bueno, eso me causó un poquito de wow. O sea, la brújula te muestra el norte. Te muestra y justo ese norte tiene el trono de Dios. Entonces hay muchos versículos donde habla de Dios, que relacionan a Dios con el norte. Me pareció eso interesante. Y bueno, les invito a que sigan profundizando más en los elementos. Seguro van a conseguir muchos textos bíblicos. No quiero alargar mucho el video porque bueno, todos tenemos cosas que hacer en el día a día. Así que bueno, bendiciones y no se pierdan el siguiente video porque les voy a dar todas las herramientas y especificaciones un poco más profundo del tabernáculo y lo que Dios pide para manifestarse. Porque recuerden que el tabernáculo había el altar del incienso y decía que si colocaban medidas exactas, él se manifestaba al sacerdote. Les insisto, no se pueden perder el siguiente video porque vamos a profundizar bien
cómo usted como ser humano puede acceder también a la dimensión donde está el tabernáculo celestial. Así que, bueno, vamos a estar con diapositivas explicando qué quiso Dios mostrar en cada uno de los elementos. No puedo hacerlo tan largo, pero sí voy a hacer prácticamente del lugar santísimo, que es lo que todos queremos, ¿verdad? No voy a profundizar porque es demasiado contenido, demasiada información, hasta cada cosa, cada tela que Dios colocó, cada color, cada cosa, todo tiene símbolo, todo tiene una profundidad espiritual, una explicación, entonces sería muy largo. Pero digamos que, ¿cómo usted puede acceder al lugar santísimo? Los elementos que estaban en el tabernáculo y lo que simboliza en la vida de cada creyente. Y bueno, en resumen, yo este 2024 comencé el 16 de octubre con esta visión y voy a celebrar esos 7 días, estoy celebrando esos 7 días de la fiesta de los tabernáculos, lo celebraré por toda la eternidad en esta tierra y luego en la venidera también la voy a celebrar porque es lo que el Señor estableció, es una fiesta para honorar al Señor, para honrar al Señor y es lindo porque fue el mismo Dios que me introdujo en ella. No vino ningún hombre a decirme, celébrala, te explico cómo es. O sea, no, fue Dios dándome pistas, ¿saben? Como el tablero de ajedrez. Me movió aquí, allá, allá y terminé descubriendo esta maravillosa fiesta que siempre he escuchado del tabernáculo, obviamente, y de las fiestas, las 7 fiestas de Israel. Pero yo nunca le he profundizado, yo nunca me he metido como tal, porque como les expliqué antes, en muchas iglesias no se toman en cuenta estas festividades, pero en mi caso, al vivir eso, al Dios darme todas esas riquezas, justo en ese día, para mí tiene un significado y yo quiero honrar a mi Señor celebrando esa fiesta. Bueno, nos vemos en el próximo video donde les muestro todo lo que Dios quiso representar en el tabernáculo para que podamos acceder hasta su mismo trono de gloria. Bendiciones.